Y el Señor es el único que puede perdonar pecados. No hay hombre en la tierra, por grande y poderoso que sea, que pueda perdonar pecados. Solamente Dios perdona los pecados. Y Dios perdona los pecados cuando uno realmente se arrepiente. Arrepentirse no es seguir caminando por la misma senda o el mismo camino que uno ha estado caminando. Si ese camino que hemos estado caminando y hemos fallado, si Dios queremos el favor de Dios en nuestras vidas, tenemos realmente que volvemos de nuestros pecados y Dios nos perdona. No siguiendo, caminando o pensando o diciendo las mismas cosas, porque así no hay perdón. Juan el Bautista salía por todo alrededor y por toda Judea, en el río Jordán, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hoy yo creo, hermanos, que estamos en la recta final. Creo con todo mi corazón que lo que está pasando hoy en día es para que la persona nos podamos arrepentir de nuestros caminos, que hemos caminado, hemos errado, hemos tropezado, y podamos volvemos realmente hacia el camino que Dios ha trazado. Volvemos a la fe apostólica. Volvemos a la fe de los hijos hacia los padres. Yo quiero tomar un texto de la Escritura y luego basarme, Dios mediante, en algún texto más, si Dios me lo permite. Y me gustaría que cada persona que usted está oyendo meditara y ponga su mano en su corazón y medite la palabra en esta tarde, porque no la traigo conforme mi conocimiento ni mi sabiduría, porque no la tengo. Y si la tuviera, no serviría, porque no vale. Sino yo estoy hablando por medio de la palabra en el nombre glorioso de Jesucristo. Me estoy dejando llevar por la dirección de la línea que Él me está mostrando y trazando. Ahora la persona que está oyendo, Él tiene que creer que lo que estoy hablando voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ponga su mano en su corazón y vamos a quitar los tapones de nuestros oídos y vamos a dejar que la palabra de Dios edifique, obre y llene nuestro corazón y podamos tener una visión más amplia de la que tenemos. Como base me gustaría leer en Segunda de Crónicas, capítulo 7, comenzando por el verso 13. Y ahí me gustaría fundamentarme acerca de qué es lo que es el pecado, qué es lo que acarrea el pecado. Pero Dios requiere que las personas nos podamos arrepentir. ¿Y cómo una persona se arrepiente? Orando al Señor, invocando a su nombre. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, comenzando por el verso 13 hacia adelante. Y así dice la palabra de Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Una humillación, una búsqueda, un arrepentimiento, una oración, y Él del cielo oirá y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Amén. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, me presento delante de ti
Te ruego, Padre Santo, que pongas las palabras adecuadas en mi corazón que yo pueda expresar con mi boca. Que sea la palabra de reflexión, que sea una palabra de meditación, que sea una palabra de conocimiento, de poder arrepentirnos y meditar y saber y entendiendo en el tiempo y la hora que estamos viviendo, una hora avanzada, pues tú estás haciendo un llamamiento a tu pueblo para que podamos humillarnos y podamos rendir nuestras vidas y girar nuestro rostro hacia la pared y buscarte de corazón, alma y espíritu, hasta poder hallarte y rendir nuestras vidas, para que tú perdones nuestros pecados, para que tú oigas nuestra oración, para que tú hagas conforme tu voluntad en nuestras vidas. Padre, lo pongo en tus manos, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Hemos leído, amados hermanos, lo que la Biblia nos dice, que Dios, para perdonar a alguien, primeramente tiene que humillarse, tiene que buscar a Dios en oración, y entonces cuando uno se arrepiente y se vuelve a sus caminos, entonces Dios del cielo oye y perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. ¿Qué es lo que acarrea el pecado? El pecado lo que acarrea es que envía la langosta, cierra los cielos para que no haya lluvia, tal y como pasó en los días del rey Acaz. Por causa del pecado, por causa de la idolatría, los cielos fueron cerrados por 3 años y medio, a fin que no hubiera lluvia por causa del pecado. Si enviara la langosta por causa del pecado, todo se trata de pecado, hermanos. Pero si la persona se arrepiente y busca el rostro de Jehová, cuando uno se arrepiente, entonces Dios te oye. Mientras una persona no se arrepiente, Dios no nos puede oír, porque Dios ama al pecador, pero no ama lo que uno hace. Una persona puede amar a alguien, pero no puede estar de acuerdo con lo que esa persona hace. Dios es semejante a esto que estoy diciendo. Dios le ama a usted, pero lo que no está de acuerdo, lo que la persona está diciendo. La persona tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados de todo corazón. Volvemos de nuestros caminos y volver al camino que Dios ha trazado, que nos lleva al cielo. Entonces Dios del cielo oirá y perdonará nuestros pecados, y el pecado es muerte, y sanará nuestra tierra. Había un hombre, según en el libro de San Juan, capítulo, creo que está por ahí por el verso 5, creo, el estanque de Betesda. Dice que había un hombre que hacía 38 años, que estaba paralítico, que no se podía mover, pues cuando él quería ir, porque había un estanque que en tiempo descendía un ángel, y las aguas de aquel estanque eran removidas. Y el primero que descendía a aquel estanque, sin importar la enfermedad o la dolencia que tenía, el primero él
sumergirse en aquel estanque, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y Jesús, pasando por aquel lugar, conociendo que aquel hombre hacía mucho tiempo, porque este era muy famoso allí, todos lo conocían. ¿Qué es lo que lo estaba llevando en aquel lecho? ¿Qué es lo que lo estaba diciendo postrado que no pudiera caminar correctamente? Vamos a verlo, hermanos, por medio de la Escritura. Cuando Jesús habló con él y le dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, Señor, no tengo a nadie que me meta. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces Jesús le dijo, coge tu lecho y vete a tu casa. Y era día de reposo y él se levantó y se fue. La gente quedó asombrada, el ángel no iba descendido, el agua no se iba removido y aquel iba sido sano, porque era más grande el que estaba allí, aquel, más que aquel estanque y más que el ángel que tenía que descender. Es más grande, hermanos, que el que está ahora en nuestro lado, más que ningún ángel, más que ningún estanque, más que ningún profeta. Es más grande el que está a su lado. Él ha dicho que cuando haya ustedes congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. Amén. Solamente tenemos que creer y rendir nuestras vidas a Él. Pero ¿qué es lo que lo estaba atando a ese lecho? Cuando lo vieron se dijo, no es lícito hacer lo que estás haciendo. Estás llevando este catre, esta cama y el día de reposo. Y él dijo, el que me sanó me dijo que la llevara. ¿Quién te lo dijo? Y mirando Jesús se apartó y no supo quién era, pero luego lo halló y le dijo, mira, has sido sanado. Y Jesús le dice, no peques más. Se da de cuenta, no peques más para que no te venga otra cosa peor. ¿Qué es lo que lo estaba atando en aquel lecho? El pecado. Y el pecado nos separa al hombre de Dios. Y en este tiempo y en esta generación, Dios permite que está ocurriendo todas estas cosas por causa del pecado. Y Dios quiere que el hombre, el ser humano, nos volvamos de nuestros malos caminos y volvamos a las sendas antiguas. Allí había una ciudad en Nínive, una ciudad por más de 120.000 personas. Y aquella ciudad iba a ser destruida. ¿Pero por qué motivo iba a ser destruida, hermanos? Por causa del pecado. El pecado es lo que nos separa al hombre de Dios. Si nos volvemos de nuestros caminos y nos humillamos y buscamos a Dios y nos arrepentimos, Dios del cielo nos oirá y Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. En aquel lugar, más de 120.000 personas y animales. Dios iba a destruir aquella ciudad, pero Dios, como es bueno en gran manera, Dios envió un mensajero, Dios envió una palabra para que la persona pudiera arrepentirse de sus pecados. Un cuadro hoy muy aparecido, hermanos. Un cuadro que en breve vamos a tocar lo que está ocurriendo, lo que está pasando.
Allí en aquella ciudad quizás vivirían en desenfreno, viviendo perdidamente, dando a los ídolos, creyendo en Dios, pero a su manera y a su forma. No hay una manera que podamos alabar a Dios como nosotros queramos. Parece ser que el humano quiere a Dios convertirlo a su vida, y así no puede ser, hermanos. Dios quiere que nos volvamos de nuestros malos caminos para que Él perdone nuestros pecados. Este hombre salió predicando allí aquella ciudad. Mire qué ciudad, vamos a tomarlo de la Escritura. Y así dice la palabra de Dios. Se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, no conforme a su palabra, no conforme a su conocimiento, no conforme a él le pareció bien, sino conforme a la palabra de Jehová. Así tiene que ser. Si alguno abre, abre conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ahora ellos tenían que creerlo o descreerlo. Descreerlo era esa ciudad ser destruida. Creerlo era arrepentimiento. 2 cosas tenemos nosotros. Creer a Dios es vida eterna y perdón de pecados. Descreer a Dios es muerte y de separación de Dios eternamente. Dios en esta tarde nos dice que nos volvamos de nuestros malos caminos, que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos nuestra fe a los padres, y dice: y haz tus primeras obras y arrepéntete y mira dónde has caído. Si no, vete pronto y quitaré el candelero de tu lugar. Y los hombres de Nínive creyeron ¿a quién? A Jonás, no, a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, porque sabía que lo que estaba hablando aquel hombre era palabra de Dios. No era pasar un rato, no era un hombre que vendía botijos u jarros, era un hombre que pregonaba que a 40 días esa ciudad iba a ser destruida si no se arrepentían. Y Dios proclamó ayuno, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y cubrió su de cilicio, y sentó sobre la ceniza. Y hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento, ni beban agua, sino cúbrese de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y convírtese cada uno de sus mal caminos, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardón de su ira? Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintieron del mal que había dicho que les había, y no lo hizo. Bendito sea su nombre. ¿Se da de cuenta?
una ciudad que iba a ser destruida, pero ellos se arrepintieron, se vistieron de cilicio, hermanos, y se apartaron del robo de la iniquidad, y Dios del cielo los vio, y Dios los perdonó, porque se volvieron de sus malos caminos. Bendito sea su nombre, bendito sea Dios. Hoy es un cuadro, hermanos, que estamos viviendo. Según el libro de Mateo, capítulo 24 y versos 38 y 39. Dice la Biblia que sería semejante a los días de Noé. Estos días de Noé, dice, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose el casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Era un tiempo semejante, pero antes, hermanos, que viniese ese diluvio, hubo un mensajero predicando que la gente se arrepintiera. Que pocos se arrepintieron como esta ciudad de Nínive. Ellos no quisieron arrepentirse. Ellos siguieron con sus caminos, con sus tejemanejes. ¿Sabe lo que hacían? Perdían el tiempo bebiendo, casándose y dándose el casamiento. Un cuadro hoy muy aparecido, hermanos. Un cuadro, usted me gire ahí y pregunte, de cada 10 personas no están casados legalmente, sino están separados, están juntados y rejuntados. Tan solo se juntan por ahí por las calles con el botellón y en las terrazas, y por esa causa el pecado se está multiplicando. La palabra de Dios dice: volveos de sus malos caminos y humíllese, y yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Esto es lo que Dios está diciendo en todo tiempo. Dios no cambia su forma de ser y su forma de pensar. Dios en todo tiempo manda mensajes, manda mensajeros, porque en todo tiempo Dios ha tenido hombres que han sido útiles para traer su palabra, para que el hombre, mujer, niño, lo que sea, se pueda arrepentir de sus malos caminos y llegar y rendirse a los pies de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Un cuadro muy aparecido, hermanos, como en los tiempos de Lot. En los tiempos de Lot había tanta maldad, aunque allá había un hombre que afligía su corazón. Quizás sería un juez o sería el alcalde. Él gobernaba allí en Sodoma. Pero había tanta maldad. Pero él no se alegraba de la maldad que acontecía en aquella ciudad sodomista, sino él afligía su corazón. Un cuadro aparecido, hermanos, de hoy que estamos viviendo. Casándose hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hoy es un cuadro que estamos viviendo. Se encendieron en sus propias lascivias. Hermanos, un tiempo sodomista que estamos viviendo, un tiempo Sodoma moderna. Hoy decimos creemos en Dios, pero nuestros propios hechos lo están demostrando que no creemos en Dios. Uno cree en Dios, porque si una persona cree, no lo dice con su boca, lo dice con su obra. Dice el apóstol Pablo: porque sois cartas escritas, leídas por todo. Quizás una persona no pueda decir esa otra la Biblia. Quizás no pueda leer en la Biblia. Pero nosotros somos cartas escritas, que nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, allí está la carta escrita, la Biblia. Nosotros habla por nosotros mismos de aquella persona que se ha muerto en sus malos caminos, y no hay lugar para el mundo, solamente hay lugar para Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y este hombre se preocupaba en arreglar los asuntos de aquella ciudad. Pero él no se daba de cuenta que su propia mujer se estaba convirtiendo en una estatua de sal. Hoy en día es muy común
que nos preocupamos por el fulano que está a la orilla. Nos preocupamos por aquel que está en nuestra casa o en nuestro lado. Solamente vamos a hablar de los pecados del otro, del otro, del otro. Queremos arreglar los asuntos del vecino, pero no nos damos de cuenta que nuestra casa se está convirtiendo en estatua de sal. Vamos a arrepentirnos y a mirar por nuestro hogar. Vamos a mirar, hermanos, en nuestras casas. Creye tú y toda tu casa será salva. Bendito sea el Señor. Termino con esta escritura en Malaquías, versículo 4, hermanos. En Malaquías, versículo 4, quiero terminar con esta escritura. Esto es lo que Dios nos dice para este último tiempo. Así dice la palabra de Dios, un cuadro que hoy estamos viviendo. Un cuadro que estamos viviendo y parece ser que el ser humano la está pasando por alto. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos sabemos que el sol calienta más. Son los días como hornos. Son ardientes. Y así dice la palabra de Dios. Repito lo que dice la Escritura. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. El día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, en cual encargué en Orés ordenanzas y leyes para todo Israel. Moisés se encargó allí en el monte Orel al pueblo de Israel, que tenían que temer a Dios, que tenían que caminar con esas leyes, con esas ordenanzas. Si ellos dejaban esas leyes y esas ordenanzas, tenían que perecer. Y esto es lo que Dios les está diciendo. Acordaos lo que dije a mi siervo Moisés allí en Orel. He aquí yo envío el profeta Elías, lo mismo que el profeta Elías. En este tiempo el mensajero de la séptima edad nos está advirtiendo, el profeta Elías de esta edad. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y ira la tierra con maldición. Bendito sea el Señor. Es el momento, la hora, el tiempo, hermanos, que volvamos nuestra fe a la fe genuina. Padre amado, la palabra que tú has puesto en mi corazón, de hoy compartido, espero, Dios, que ha sido de bendición, de agrado y de una visión más amplia. Ruego, Dios mío, que perdones